Pues buenos días a todas y recordarles que como saben, el Papa ha convocado a un año especial dedicado a las familias, lo inauguró el 19 de marzo, recién pasado, conmemorando el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que nos habla precisamente de la belleza del amor familiar y culmina el 26 de junio en el 10º Encuentro Mundial de las Familias y nos exhorta a esta belleza de ser testigos del amor. La familia Monteverde nos sumamos a esta maravillosa iniciativa del Santo Padre y por tal motivo hemos preparado con muchísimo cariño varias actividades, entre ellas esta semana de conferencias con temas actuales y excelentes expositores. Esta mañana contamos con mi invitado especial, con el padre Rafael Arce Gargoyo, quien nos hablará de cómo vivir y transmitir la fe en la familia. Padre, el padre Rafael es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. Tiene estudios de filosofía y teología en la Ciudad de México y en Roma, Italia. Es doctor en teología por la Universidad de Navarra en España. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1982. Tiene su trabajo pastoral desde 2007 en la parroquia de San José María en Santa Fe, Ciudad de México. Es profesor de teología y capellán de la Universidad Panamericana, sede Santa Fe. Es autor de los respuestas. Se ha especializado en temas de antropología teológica, liturgia, teología espiritual y dirección espiritual. Es también profesor de teología y catequesis de adultos y tenemos el honor de contar con él para darnos el curso de profundizar en la fe aquí en el colegio todos los jueves de 11 a 12. Padre, muchas gracias por aceptar la invitación para darnos esta plática. Bienvenido. Muy bien. Te voy a compartir aquí una cosa muy sencilla que siempre me ha servido para explicar cómo se puede vivir la fe en familia o transmitir la fe en familia. ¿Se ve bien esto? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, sí, padre. Vamos a empezar, como dicen a veces la gente, back to basics, ¿no? A veces, empezando por lo más sencillo, se entienden conceptos más profundos. Entonces, yo quisiera que viéramos esto, ¿no? Pues que cuando hablamos de la fe cristiana, de la fe católica que vivimos, que tenemos, estamos hablando de algo que es espiritual, es decir, es algo que no se ve, no es tangible. Por eso decimos a veces, pues es algo que es como un espíritu, ¿no? El espíritu no se ve. Entonces, la vida espiritual, la fe no se ve, no se toca, no se compra, no se vende, no es manipulable, es algo que está en otro orden y sin embargo lo tenemos. Decimos, ¿qué es el espíritu de una persona? Pues es lo que no ves, pero es lo que le anima desde dentro. El alma es espiritual en ese sentido. Por eso la palabra alma en latín es anima, porque anima da vida desde dentro. No es visible a los ojos, pero tiene muchas manifestaciones externas. ¿Sí? A veces incluso decimos de una persona, es que esta persona tiene alma de artista, ¿no es cierto? ¿Qué tiene? Pues no sé qué tiene, ¿verdad? Pero ahora el párroco que tenemos aquí en la parroquia, el nuevo párroco es un gran artista, es un gran pintor, ¿no? Pinta muy bien, ¿no? ¿Qué tiene? Pues tiene manos como yo, pero tiene algo más que no se ve y sin embargo es algo que desde dentro le sale solo para pintar. Y tiene una visión plástica de la vida, de colores, de formas. ¿Eso qué es? Pues como diríamos, es un espíritu de artista, ¿sí? Y ahí, en ese campo de lo espiritual, está en la parte psíquica del ser humano, sus convicciones, sus emociones, sus decisiones, sus deseos, como siempre, en el mismo campo que estamos hablando ahora, cosas que no se ven, pero que influyen muchísimo en el comportamiento de una persona. Bueno, pues en eso está también el campo de la fe. Todos tenemos en la vida pues algo que nos sostiene desde dentro, tenemos rumbo, tenemos metas, tenemos un proyecto de vida, un proyecto que no está escrito, aunque podemos escribirlo, sino está dentro de nosotros como algo que no se ve, pero como algo que anima mucho. Yo tengo estas fotos tan bonitas que me gustan y las guardé con mucho cariño de cuando estábamos haciendo la parroquia de San José María. Ustedes no saben, no lo saben, pues no lo ven, ¿no? No lo ven, ¿no? Pero toda la estructura de la fachada son vigas de acero, ¿ven? No hay concreto ahí, no hay nada de concreto. Todo es una retícula, una estructura preciosa que, por cierto, ganó un premio
de estructuras de acero en ese año, en no sé qué concurso. Fíjense cómo está construida la parroquia. Claro, por dentro la vemos de madera y por fuera la vemos forrada de zinc, que es un material noble que nunca se oxida, con el cual se hacían las cúpulas de las iglesias desde el Renacimiento, y el zinc de fuera no se oxida, aguanta todo, es muy ligero, y por dentro hay además unos recubrimientos muy fuertes entre el exterior y el interior, y por dentro hay madera, ¿sí? Qué bonita iglesia. Bueno, sí, si es bonita y no se ha caído, no se puede caer porque está edificada sobre roca abajo, ¿sí? Y esas vigas de acero llegan hasta 30 metros de profundidad en algunas zonas. Bueno, diríamos, esta iglesia, como cualquier construcción, tiene alma, ¿sí? Hay una expresión muy bonita que me gusta, ¿no? Esta persona tiene alma de acero, ¿se acuerdan? Alma de acero. No sé qué tiene, pero tiene una solidez, una estabilidad. Ahí hay proyecto, ahí hay continuidad, ¿no? Como pueden tener continuidad esas construcciones griegas en el Partenón de Grecia, ¿eh? O en el, no sé, en el Capitolio de Washington, ¿no? Estados Unidos, ¿eh? Pues que son unas columnas de mármol impresionantes, ¿no? Bueno, estamos hablando, por tanto, de eso en la vida de las personas, ¿sí? Hay este famoso autor del Principito que todos hemos leído alguna vez, tiene una famosa frase que me encanta, ¿sí? Y es que lo esencial de las personas o lo esencial de las cosas o del mundo no se puede ver con los ojos. O sea, con el corazón puedes ver lo que está en el fondo de las cosas que tienen estructura, ¿no? Entonces, lo esencial del hombre es, pues sobre todo su alma, ¿no? Espiritual. Eso no se puede ver. Y sin embargo, lo que no se ve es tantas veces lo más importante. Pues en ese rango se encuentra la fe. Hoy vivimos una cultura que da pues, demasiado protagonismo a las emociones, ¿no? ¿Verdad? Es un mundo muy emocional, es un mundo en el que la gente piensa menos, va más a lo superficial, a lo que se siente, a lo que sabe, a lo que gusta, a lo que viste, a lo que puedes presumir, ¿no? Hoy vemos personas con pocas convicciones profundas, se nos vienen abajo las personas o los matrimonios, y la gente se cansa, ¿no? Se cansa de una rutina, de un mundo externo, a veces muy materialista. Pues sí, creemos en Dios, pero también el mundo es un mundo muy material, muy emocional. Hoy las personas reaccionan sobre todo con emociones, más que con convicciones. Y por eso, pues esa expresión de Jesucristo, ¿no? Que una casa que se construye sobre arena o sobre roca firme, pues esa es la gran diferencia, ¿no? Hay personas que están construyendo su vida toda la vida a base de emociones, de prontos, ¿no? de gustos, ¿verdad? De cosas bonitas, no quieren sacrificio, no quieren comprometerse, ¿no? Se cansan y claro, su casa, su familia, sus proyectos a veces pues, se encuentran en peligro, ¿no? Porque están construyendo una vida aparentemente muy bonita, pero esa casa se cae porque le faltan cimientos. Diríamos, le falta el alma, ¿no? El alma de acero, el alma que sostiene todo, ¿no? Y entonces, si hablamos de la fe cristiana que todos tenemos por el bautismo, pues hemos de procurar que esa sea la base de toda nuestra vida y de toda nuestra familia, ¿no? Entonces, por eso se dice que tener fe, cuando te preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres católico? Pues sí soy católico, ¿no? Pero es que ser cristiano no es solamente pues creer en verdades o obligaciones de la fe que se cumplen, cosa muy buena, o que te lleva a dar culto a Dios, incluso a celebrar los sacramentos, a rezar cada día un poco. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien, pero el peligro es reducir la fe a eso, a unos momentos del día, a unos momentos de la semana, cuando ser cristiano es sobre todo un estilo de vida que como el alma decimos, ¿no? El alma está en todo el cuerpo, el alma anima todo el cuerpo, la fe anima toda la vida. Y hay personas que la fe que tienen, la fe cristiana, solamente anima una parte de su vida, ¿sí? Y les puede faltar pues la convicción, el aprendizaje de que la fe cristiana, de que saberse hijo de Dios, miembros de la iglesia, debe animar todo, familia, descanso, proyectos,
carácter, ¿no? Estamos todos en esa línea, ¿no? Procurar que la fe invada toda nuestra vida, porque solamente cuando invade toda la vida, es decir, tu inteligencia, tu manera de pensar, tu manera de amar, tus afectos, tus actividades, tu tiempo, entonces solamente en esa medida, atención, solamente cuando la fe va invadiendo otros ámbitos, cada vez más ámbitos de tu vida, es la condición previa para que esa fe o ese estilo de vida se pueda compartir y se pueda transmitir. Si no, lo podemos compartir. Así como el alma está en todo el cuerpo, pues en la fe está en todo el cuerpo también, en toda la vida, ¿no? Es más, para dar un paso más adelante, cuando decimos o te preguntan, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? Ah, caray, ¿qué es eso? Sí, ¿cómo va tu vida espiritual? Híjole, padre, pues ahí la llevo, ¿no? Pues rezo y más o menos me porto bien y todo. Bueno, pues eso es poco, ¿no? Porque a eso le llamamos vida espiritual porque si entendemos que hay que dar un paso más arriba, es decir, que cuando una persona está en gracia de Dios, es decir, libre de pecado grave, o pecado mortal, Dios vive dentro de él, ¿no? O de ella, ¿no? El que está en gracia no es que esté, como diríamos, como sin deudas con Dios, no. El que está en gracia es una persona que ha dejado que Dios viva dentro de su vida, ¿no? El Espíritu Santo te llena por dentro, influye en tu vida. El que es espiritual es el que se deja llevar por el Espíritu. Esa es la mejor expresión de, si te preguntan, oye, ¿cómo va tu vida espiritual? Pues no muy bien, porque no me dejo llevar por el Espíritu Santo. A mí lo que me domina es el consumismo, es el capricho, es la soberbia, es el mal humor, es los sentimientos, las emociones, pues tienes poca vida espiritual en ese sentido. Por tanto, el presupuesto para poder transmitir la fe en casa es este esfuerzo que todos hacemos, yo también siempre, ¿no? Tratar de que seamos más espirituales, menos materiales, menos animales a veces, perdón por la palabra, pero hay mucha gente que vive como pequeños animalitos, ¿no? Solamente comen, beben, ven series y cosas que no digo, ¿no? Una vida muy animal, muy, no sé, muy carnal, muy, si no mala, a veces muy superficial, muy egoísta, ¿sí? Esas personas tienen fe, poca quizá en la práctica, y están en pocas condiciones para transmitirla en familia. ¿Sí? Entonces, sí, la meta sería pues ir teniendo más espiritualidad, es decir, vivir de acuerdo a esa presencia de Dios en nosotros, pues tanto en el trabajo como en la vida de familia, en el matrimonio, en las vacaciones. Digamos que la fe debe llenar o influir o alcanzar toda la vida, ¿sí? Si nuestra fe solamente invade el domingo, un poquito en la misa y un poquito en la noche cuando rezamos, tenemos una fe muy pobre. Tenemos fe, pero poca. Entonces, con este presupuesto uno puede entender cómo se puede transmitir esa vida. Obviamente, pues viviéndola, ¿no? Entonces, cuando hay vida espiritual en los dos, el esposo y la esposa, ¿no? O por lo menos en una, a veces nos encontramos. Es que mi mujer pues ya no va a misa, ¿no? Mi mujer pues es católica, pero ya pues un poco a su estilo y ¿no? Yo voy a misa o viceversa, ¿no? Cuando hay espiritualidad cristiana un poco más profunda, lo que sucede es que el vaso que está arriba se va llenando, ¿sí? Y naturalmente va desbordándose hacia afuera. Esto es el sistema más elemental para transmitir cualquier cosa. Tú tienes que llenarte y de lo que te sobra o de lo que fluye de ti, puedes dar de beber a los demás. Puedes transmitir lo que tú tienes porque lo tienes el vaso tan lleno que se desborda a tu alrededor. Y cuando no se desborda, es poco posible que el agua que está arriba del vaso salga de sí para mojar, ¿no? O para dar de beber a los demás. Cuando hay poca fe, poca vida cristiana, poca espiritualidad, eso no se puede suplir de ninguna manera. ¿Por qué? Pues porque ya lo sabemos, así es todo en la vida. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Vamos bien? ¿Siguen ahí? Sí, padre, aquí andamos. Aquí andamos. Como yo lo veo muy silencioso, dije ya,
Ya se fueron. Bueno, entonces, fíjense qué importante, cuando eran novios, el papá y la mamá se pasaban el día mirándose uno al otro, ¿no? Cara a cara, ¿no? Y cuando han tenido el primer hijo, ahora su mirada se dirige a un tercero, ¿sí? Y esto es un tema muy importante, ¿no? La mirada de los cónyuges no puede estar todo el tiempo dirigida al otro, ¿no? Más bien al otro y desde el otro, con el otro, al tercero, al cuarto, al quinto, a los hijos que tengas. Cuando los papás captan esto, dicen, ahora tenemos que mirar más, no a nosotros tanto, sino a los hijos, porque son, vamos a llamarle así, pues como el mejor negocio de la vida, ¿no? Lo más grande que tenemos que hacer ustedes ¿no? Como papás, es eso, ¿no? O sea, el mejor negocio de tu vida no es la empresa en la que trabajas. ¿Sí? El mejor negocio de tu vida es el de tus hijos. Y ahí vas a cosechar lo que sembraste. Nada más, ¿eh? No vas a cosechar más de lo que sembraste. Por tanto, hay en juego cosas muy serias en el futuro de los hijos que dependen de que los papás estén mirando con frecuencia cada vez más a sus hijos y también entre ellos, obviamente, ¿no? Pero a veces los papás están muy metidos en sus dinámicas, en sus problemáticas, ¿no? Y los hijos están ahí, ¿no? Ahí están, pero hace falta mirar más a los hijos, dedicarles más tiempo, darles más ejemplo, transmitirles lo que se vive. ¿Por qué? Pues ya lo decía Juan Pablo II, los papás son los primeros evangelizadores de sus hijos. Tú puedes meter a tu niño a un catecismo, ¿verdad? Si quieres online, a Harvard, si Harvard tuviera clases de catecismo, pues pondrías a tu niñito conectado con Harvard, que le da un doctorado en catecismo, ¿no? Pero no, pues eso no funciona, ¿no? Digo, sí funciona, pero no funciona. Incluso no funciona si solamente los papás se limitan a que los niños vengan a la parroquia 2 veces por semana y tomen clases de catecismo, cosa que les viene muy bien a los niños, Pero la primera catequesis se da en casa y la segunda se da en las parroquias. Si no, pues no funciona. Ni una ni otra solas funcionan. Entonces, realmente lo que yo digo, yo lo digo por experiencia, lo que mejor pueden transmitir los papás a sus hijos, no son sus hobbies ni sus modos de ser, sino lo que les va a ayudar toda la vida a los hijos es darles el alma de acero para que puedan ellos tener una base profunda, sólida, que les dé sentido a su vida. Los papás tienen aquí una gran tarea, y veremos que no es tan complicado esto de transmitir la fe, pero sí requiere un presupuesto de fe personal que ambos, o por lo menos uno de ellos, pueda vivir más profundamente, ¿sí? Además, porque la enseñanza de la fe no es cuestión académica. Vamos a meter al niño en un catecismo, perfecto, que estudie, que lea la Biblia. Eso sí, y sin embargo eso no basta. Porque ustedes lo tienen en experiencia en tantísimos temas. Cuando en una familia hay más hijos, hay más de un hijo o 2 hijos, ¿qué pasa? Pues que los hijos mayores contribuyen a formar y ayudar a los pequeños, ¿no? Se convierten los hermanos mayores en formadores, en transmisores de valores familiares y de buenas costumbres o virtudes por el ejemplo que los mayores dan a los pequeños. Se dice que la familia es la mejor comunidad para aprender cosas, ¿sí? Hobbies, idiomas, gustos, modos de ser, buena educación, proyectos de vida. La mejor escuela del mundo es la casa de cada uno de nosotros. A veces no lo es, pero tengan la convicción de que ustedes como familia, ya como familia, son o pueden ser la mejor escuela del mundo, Una escuela de 10 estrellas para transmitir lo que quieran, ¿sí? Idiomas, fe, costumbres, hobbies, proyectos, alegría, entrega, solidaridad, que sus hijos entiendan qué es el matrimonio y la familia viéndolos a ustedes. Es decir, pónganse a pensar a veces, la cantidad de cosas o de materias, entre comillas, que un niño puede cursar en casa solamente con vivir en ella, ¿sí? Y la fe, obviamente, tiene que arraigar ahí primero, antes que en otros lugares, ¿sí? Entonces,
pues hay que cuidar mucho este aspecto de la fe, que también da la escuela, obviamente, pero donde mejor se transmite la fe es en la casa de cada uno de nosotros y donde vamos aprendiendo lo que es el sentido profundo de la vida, tanto en esta vida como preparándonos para la otra vida que es la definitiva. Bueno, voy a salir de aquí un momento y voy a hablar de algunos ejemplos prácticos, ¿sí? Voy a dejar de compartir, ¿sí? ¿Ya no se ve? ¿Está bien? No, ya no. Ya, Bueno. sí. No, ya no se ve. No. Entonces, ¿ahora me ven a mí? Sí. Bueno. Sí, padre, sí. Entonces, voy a hablar de unas cosas, de algo práctico en ese sentido de transmisión de la fe en la familia y luego volveremos a otros conceptos. Bueno, lo primero es, que ya lo dijimos antes, lo vuelvo a decir, que vivir la fe no se limita a que los niños y los adultos recen, vayan a misa, vayan al catecismo, cumplan obligaciones, porque vivir la fe es sobre todo una manera de ser. Tener fe y vivir de fe es un modo de pensar, es un asunto de valores fundamentales, que un niño va teniendo y adquiriendo un estilo de vida y unas convicciones sobre lo que es la vida, quién es Dios, quién soy yo, quiénes son los demás, qué es el mundo, ¿sí? Por eso las familias pueden dejar, y dejan a veces una huella imborrable, ¿no?, en el corazón de sus hijos, ¿sí? A veces basta, yo a veces pienso, ¿no?, basta conocer a los papás, los ves a los papás y ya te imaginas cómo son sus hijos, ¿no? Unos papás alegres, divertidos, simpáticos, sanos, ¿no? Oye, pues sus hijos son sanos, alegres, ¿no? Ves a unos papás tristes, callados, con cara larga, ¿no?, conflictivos, enojados. Pues su casa es un poquito triste, a veces me la imagino, ¿no? Entonces, los papás son los principales maestros de la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede transmitir la fe en la familia? Voy a poner algunos ejemplos de lo que a veces pasa, ¿no? Ya dijimos antes, nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí? Por eso no quiere decir que los papás tienen que ser perfectos para que sus hijos también lo sean, ¿no? Pero papá y mamá deben tener algo, ¿no?, propio antes para poder transmitirlo. De esta manera, si la fe vivida de los padres es un poco floja, pues es difícil que el hijo aprenda, ¿sí? Voy a poner ejemplos muy obvios, ¿no? Pero papá y mamá llevan a sus hijos a la primera comunión, los preparan, van al catecismo, los ilusionan, el niño y la niña hacen la primera comunión, papá se confiesa antes de la primera comunión, mamá también, gran fiesta, aplausos, le dan al niño su misalito, su rosario, ¿verdad? 20 besos de la abuelita, todo el mundo le aplaude, y luego el niño pues no nota que sus papás han vuelto con él a la iglesia, con el empeño de que el niño comulgue. Yo les digo a los papás siempre, oye, el niño tiene que comulgar, pero tiene que venir traído por ustedes, ¿no? O ve el niño que su mamá nunca se confiesa, que pues casi nunca van a misa, ¿no? Un poquito, ¿no? O voy a poner antiejemplos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eso yo lo veo, lo oigo de familias que dicen, llega el domingo, ¿no? Y entonces, hay que ir a misa el domingo. Y entonces mamá o papá o los dos ponen una cara, no fea, ¿no? Fea no, pero sí una cara como de, ay, bueno, pues sí, caras, ni modo, se nos acabó el plan, qué lata, ¿no? Bueno, vamos a ir a misa, niños, ¿eh? Vamos a misa, pero rápido, ¿eh? Porque, bueno, están mandando una señal equivocada, ¿sí? No digo que una vez, porque puede pasar eso sin problema, pero si habitualmente, más o menos con cierta frecuencia, ante el asunto de una misa de domingo, papá y mamá ponen cara seria, ¿no?, están mandando la señal de que la misa es muy aburrida, pero ni modo, tenemos que ir, ¿sí? Si los papás rezan poco con los hijos pequeños, o casi nunca rezan, o rezan muy de vez en cuando, el niño no entiende la importancia de la oración. Otro ejemplo, dos hermanitos se pelean, ¿no? Y se dan unos cuantos golpes, y papá y mamá dicen, bueno, ahora pídanse perdón, ¿sí? Pero los hijos casi nunca ven que papá o mamá le diga al otro, oye, perdóname, ¿no?
Mi papá pues estaba cansado, llegó cansado, pegó un grito, pero papá pide perdón, pues un poco en público, ¿eh? Le dice a su esposa, oye, Chulis, pues perdóname, ¿no? Y los hijos oyen eso, ¿eh? O nunca lo oyen, y entonces, pues el perdón no lo enseñan porque papá o mamá no son personas acostumbradas a pedir disculpas. Y no es que no sean creyentes, ¿eh? Y rezan, pero la fe no va llegando a lo concreto. Me refiero a actitudes, ¿no? De perdón, de comprensión, de buen humor, pues de darse un abrazo, ¿no? De si no pasa nada, pero ya vamos a pasar la página, ¿no? ¿Sí? O sea, de lo que se trata es lo difícil, yo lo sé, es difícil, ¿eh? Hay que ir procurando que la propia vida cristiana vaya llegando a lo concreto, a lo ordinario, ¿sí? No es que se bendiga la mesa de empezar a comer, por ejemplo, ¿sí? Que al final den gracias, o que el domingo vayan a misa juntos en la medida de lo posible. Yo me acuerdo cuando era niño, o sea, hace como 1000 años, ¿no? Bueno, íbamos a misa todos los hermanos, somos 8 hermanos, ¿sí? Yo me acuerdo, con gran viveza, de la primera vez que vi a mi papá confesarse. Yo me confesaba muy chiquito, bueno, pues me llevaban a la misa. Pero un día estábamos en misa y mi papá se levantó de la banca y estaban esos confesionarios antiguos de las iglesias, ¿se acuerdan? Esos como mueblotes de madera, ¿no? Que tienen entrada por los dos lados. Y mi papá se levantó y se fue a confesar. Bueno, no es que me impresionara, pero dije, caray, bueno, sí, claro. Y hasta me dio gusto, ¿no? Que un hijo vea que su papá se confiesa, ese niño dice, caray, mi papá también se confiesa y mi mamá también se confiesa. ¿Eh? Es una pequeñez, ¿eh? Pero de eso dependen muchas cosas en la vida de las niñas y de los niños. ¿Por qué? Pues porque el ejemplo arrastra muchísimo. ¿Eh? Por ejemplo, sí. Pues vale mucho más, yo creo, que los hijos vean que papá y mamá rezan juntos o separados, a que mamá le diga cada noche, mijita, ¿ya rezaste? Mamá, ¿no? Siempre muy atenta, muy responsable. Mijito, ¿ya rezaste? Pues eso hace mucho bien, pero no tanto, ¿eh? Porque si el hijo reza porque mamá se lo recuerda, en cambio, el día que el niño vea que mamá reza, caray, mamá también reza. ¿Eh? Creo que los principales catequistas son los papás, ¿no? ¿Eh? Por ejemplo, decirle al niño, a ver, préstale los juguetes a tu hermanito, ¿sí, no? Pero mamá también, a papá le deja cosas, ¿eh? Y mamá se encarga de cosas, y mamá está atenta, o viceversa, ¿eh? Y de repente ceden para hacer un favor a otros, y papá y mamá se ve que se llevan bien, y se comparten, y se perdonan, y se ayudan, y son generosos uno con el otro. ¿Eh? Entonces, parece muy elemental, pero en esas cosas se nos va la vida y se nos va el tema de que la transmisión de la fe, como es una manera de ser, una manera de pensar, pues hay que empezar por esto. Yo me acuerdo haber oído hace mucho un video que vi, pues que si un día papá y mamá se molestan entre sí y son vistos por sus hijos, pues que se puedan pedir perdón, pues no muy solemnemente, ¿no? Pero con un abrazo, con un beso, ¿no? Oye, perdóname, ¿no? Eso a un niño le marca para siempre. ¿Eh? Si papá y mamá se enojan en público y no se piden perdón en público, eso deja una huella importante y los niños no captan la lección del perdón. ¿Sí? Entonces, otro ejemplo. ¿Voy bien o no? Son ejemplos muy sencillos, pero me parece que ayudan mucho. Un día me contó un papá, hace como 3 años, él tiene 5 niños chiquitos. Pues no sé qué pasó en México en su trabajo o en donde él vivía, que mucha gente había perdido el empleo. ¿Sí? Fue un momento de crisis en este país, no me acuerdo hace cuánto, quizás hace poco tiempo, ¿no? Con temas de pandemia. Al empezar la pandemia, ¿de acuerdo? Al empezar la pandemia, mucha gente perdió su empleo. Y la gente pues, estaba pasando hambre. Entonces el papá se propuso con la mamá, dijo, ¿qué tal si hacemos un plan cada semana? Entonces los niños y los papás se pusieron a hacer juntos, compraron bolillos, teleras, hicieron tortas entre todos los niños, ahí todos hicieron tortas, y salieron en coche cada semana, un sábado, por ejemplo,
con bolsas, no sé cuántas tortas llevaban, ¿no? Pero cuando se encontraban una persona pobre en la calle, se bajaba uno de los hijos y le regalaba una bolsita con 2 tortas. Digo, y así lo hicieron varios domingos, ¿no? Eso a un niño le impacta mucho, ¿no? O sea, momentos de dificultad, de desempleo. Entonces, ¿qué hacemos para ayudar a la gente? No vamos a dar de comer a todo México, ¿no? Pero vamos a buscar alrededor de nuestra casa, o un poco más lejos, en una zona más necesitada, qué podemos hacer entre toda la familia para ayudar a los más vulnerables. Bueno, magnífica idea de los papás. No es difícil hacer eso. Se la pasaron en grande y los niños, me contaba el papá, mis hijos, padre, estaban impactados, impactados. O por ejemplo, están viendo la televisión y sale una mala noticia, una tragedia. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a rezar un poco todos por esa gente que ha sufrido la muerte, ¿no? O una tragedia, o los migrantes, no sé, ¿no? Si los papás son los primeros que saben reaccionar así, con fe, pueden compartir con sus hijos también esta manera de reaccionar para que los niños no se hagan indiferentes a las necesidades de la gente que sufre más. Otro ejemplo, si los papás se les nota que están muy preocupados por el dinero, muy preocupados por las vacaciones, muy preocupados por las compras, muy preocupados por las series, bueno, no te extrañe que tus hijos cuando crezcan están muy preocupados por el dinero, muy preocupados por las vacaciones, a dónde vaya a ir, muy preocupados por el descanso, muy preocupados por su tableta, muy preocupados por las series, porque han recibido una influencia muy marcada en esos temas, ¿sí? Yo creo que a mí me sirve pensar eso, ¿no? Los que somos sacerdotes, sí, los que tenemos una responsabilidad ante los demás, también los papás, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una frase que me marcó toda mi vida, que alguien decía, mira, hagas lo que hagas, bueno o malo, finalmente los que están cerca de ti harán lo mismo. No esperes resultados diferentes. Mamá muy preocupada por sus gastos y sus gustos y sus caprichos. Tus hijas te están viendo todo el día. Y cuando tengan dinero se lo van a gastar en lo que tú te lo gastas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es. Esa frase me gusta mucho. Hagas lo que hagas, tus hijos y la gente que tienes cerca hará lo que tú hiciste. Me refiero a lo bueno o a lo menos bueno. No. Frivolidad o no. Sobriedad o no. Pocos gastos o muchos gastos, ¿no? Rezar o no rezar. La misa de domingo, el perdón, la comprensión, la generosidad, la alegría, el buen humor. Todo eso se respira en la propia familia. Por eso, hoy lo que más hace falta es esto, porque, ¿saben por qué? Pues porque hoy yo a veces oigo mamás que me lloran mucho, pues porque mis hijos, padre, pues yo los eduqué bien, pero ya tienen 15 años, 20 años, y mis hijos son muy distintos, han perdido todo lo que yo les enseñé. Me siento fracasada como mamá o como papá. No, eso no es cierto, ¿eh? No hay que pensar que los papás, si ven que sus hijos se descaminan, la culpa es de ellos, de los papás. ¿No? Los papás pusieron todo de su parte, pero hoy, más que nunca, el ambiente es el que más forma a las personas. La televisión, las redes sociales, el ejemplo de los compañeros de clase. ¿Sí? Hoy una familia tiene que competir con la educación que dan ellos en casa, con la educación, a veces la que da el colegio. El colegio no da buena educación y mamá tiene que subsanar en casa lo que no ven en la escuela. O la familia tiene que estar formando más en la fe porque los hijos viven su vida escolar en un ambiente de poca fe. ¿Me explico? Hoy los factores que forman o deforman a una persona están muy fuera de nuestro alcance. Hace décadas no. Antes lo que más marcaba la vida de una familia era lo que marcaba un hijo, ¿sí? La principal formación se daba en casa o en la escuela. Hoy, escuela y familia han sido superados en capacidad transformadora de personas, de influencias negativas en el ambiente. Por tanto, hoy hace mucha más falta ser conscientes de esta formación en la fe porque el ambiente nos está comiendo, ¿sí? Entonces, no hay que echarse culpas, ¿sí?
Fracasé como mamá, pues no lo sé, es demasiado fuerte decir eso, ¿no? Quizá me faltó hacer más, ¿de acuerdo? ¿Sí? Nadie es perfecto, pero no olvidemos esto, ¿sí? Hoy vamos contracorriente, por eso todo lo que hagamos en casa va contra la corriente que nos viene de fuera, que nos está marcando mucho en valores o lo que la gente llama hoy antivalores, ¿sí? Entonces, pongo esos ejemplos, habrá muchísimos, ¿sí? Pero fíjense, ejemplos de perdón, de generosidad, de cariño, de alegría, de buen humor, de darse un abrazo, de rezar juntos, ¿sí? No obliguen a los niños a rezar, pero sí animarlos. Yo les diría, a veces rezar con ellos, no mucho, ¿eh? Hay mamás que no se miden, caray, ¿eh? Híjole. Vamos a rezar el rosario. ¿Vamos? ¿Vas? Yo no voy, o sea, no pongan a rezar el rosario a sus niños, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era niño, yo aquí lo digo, ¿eh? Íbamos todos en el coche, en una camioneta, íbamos toda la tropa, ¿no? Mis papás y 8 niños, ¿no? Y mamá decía, en un viaje, ¿quieren que recemos el rosario? Y desde atrás decíamos, ¡no! Y no lo rezábamos. Yo rezo el rosario diario hoy, ¿eh? Desde hace muchos años, ¿sí? Gracias a mi mamá que no me lo impuso, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si dicen, ¿quieren que recemos un misterio del rosario? Sí, un misterio, pues no pasa nada, ¿no? Quizá papá no quiera, pero bueno, tú cálmate. Vamos a rezar en el viaje, vamos a Cuernavaca, vamos a rezar que nos vaya muy bien, vamos a rezar un misterio. ¿Les parece bien, niños? Sí, ok, ya está. No recen rosarios, por favor, en los coches como a fuerzas, ¿no? Y si son chiquitos, mejor un misterio o un Ave María. Poco más, ¿sí? A veces se nos pasa un poco la mano. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos para que no hagamos pesada la fe o la misa. Ahora voy a entrar a un tema, ¿sí? Voy aquí a volver a conectarme con una presentación que estábamos viendo antes y con un poquito de agilidad hablaremos de otras cosas, ¿sí? Bueno, ¿se ve esto? ¿Se ve? No, aún no. Ya se está viendo. Bueno, ya. Voy un poquito más rápido, quizá repetiré un poquito algunas cosas y pondré ejemplos de otras, pero pues puede servir y me gustaría al final, si quieren, para que no haya ahorita preguntas, si quieren preguntas, al final hacemos un pequeño espacio para eso. Fíjese, lo dice el Papa Francisco, estamos tan ocupados, ¿no? Papá y mamá trabajan, ¿a qué hora, no? De acuerdo, pero no esperes a que la parroquia te haga cristianos a tus hijos, ¿eh? O que yendo a misa ya la hiciste. Bueno, ya se sabe, ¿eh? Papá y mamá, sobre todo papá, a veces tiene 1000 cosas, está súper ocupado, llega muy tarde, está agotado, el fin de semana está muerto de cansancio. ¿Qué hacemos, no? De acuerdo, no esperemos a que la parroquia sea la que forme a los hijos, ¿no? Aquí está dice el Papa Francisco, ¿eh? Lo que más mueve a los hijos es la curiosidad, ¿eh? La curiosidad que dice, que hace que un hijo diga, ¿y papá y mamá por qué se portan así? ¿No? Y es que esta frase que está en rojo más abajo, el Papa la dice también, pero lo decía Benedicto XVI. La Iglesia Católica crece no por imposición de la fe, sino por atracción. Es decir, crece en la medida en que unos son atraídos por otros, ¿sí? Porque la fe se transmite sobre todo por el testimonio. Es como si el niño dijera, mis papás, ¿qué tienen mis papás que están siempre contentos? ¿Cómo rezan tan bien? ¿Y por qué se perdonan tan bien? ¿Y por qué están, no sé, desprendidos de las cosas materiales? ¿Por qué son optimistas? A un niño le puede provocar inconscientemente una cierta curiosidad al ver la vida de fe de los demás, ¿sí? Obviamente hay que preparar la fe pues con catecismo, ¿no? Enseñando a los niños las cosas, pero lo que más mueve es el testimonio. Ese es como el tema de esta sesión, ¿no? Y el niño le da curiosidad, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque educar en la fe es transmitir una manera de ser, de pensar, de ver la vida, de ver a los demás, ¿sí? No todos son obligaciones, tengan cuidado, ¿sí?
Yo les sugiero, yo les digo a veces a los papás, no utilicen la frase hay que ir a misa, ¿no? Hay que ir a misa. Es misa de obligación, híjole, peor todavía, ¿no? Es de obligación, ¿eh? Pero no le digas eso al niño. Mijito, ni modo, es de obligación. Bueno, entonces, lo que es de obligación es horrible y lo que no es de obligación es agradable. Estamos mandando señales equivocadas. Es de obligación, pero no lo digas. Yo creo que es mejor decir, queremos ir a misa, vamos a ir a misa. No decir, tenemos que ir a misa. Es obligación ir a misa. Si no vamos es pecado mortal. Es verdad, pero no lo digas. Si lo dices, haces de la obligación de la misa algo muy antipático, muy negativo. Si no vas, te amenazan con que te van a castigar, ¿no? Entonces, hay que cumplir con el precepto, es cierto, pero esas palabras no hay que utilizarlas. Hay que cumplir, es obligación, ni modo, hay que ir, pues ni modo, pues vamos, ¿no? Vamos a ir de mala cara, ¿no? Hay que rezar, es obligación rezar, si no rezamos nos va a ir mal. No, hagamos esas cosas sin poner por delante verbos antipáticos, ¿sí? De manera que la fe vivida sea el motivo fundamental por el cual los niños se animan a ellos mismos a entender que lo que sus papás están viviendo vale mucho la pena, ¿no? Tenemos que vender la idea de que ser creyente es un privilegio, de que ser hijo de Dios es una maravilla, es un compromiso precioso, ¿no? O sea, ser católico es lo más grande que nos ha pasado en la vida. Ser bautizados es el gran don de Dios. Eso se tiene que notar. ¿Sí? Bien. ¿Saben quién es este señor? ¿Saben quién es? ¿Lo conocen? El papá de... El Papa, ¿no? Juan Pablo II. Aquí está el pequeño Carol Wojtyła. Bueno, esa foto me gusta mucho. Ya conocen la anécdota, ¿no? La voy a repetir, me encanta. El papá de Carol, que se llamaba Carol, era oficial de medio rango importante del ejército polaco y peleó en la Primera Guerra Mundial. Qué tipazo, ¿no? Ha sido, un militar polaco, ¿no? De esa época, ha sido terrible, ¿no? Muy exigente, muy mandón, muy general, muy, ¿no? Un poco tirano. Entonces, un día, hace ya años, cuando Juan Pablo II había sido elegido papa, a los 2 o 3 años, un famoso filósofo, periodista, que se llama Vittorio Messori, entrevistó al papa. Era la primera vez que un papa concedía una entrevista. Y entonces le preguntó por su familia, al papa recién elegido, y el entrevistador le dijo, oiga, su papá era militar, pues polaco, ¿verdad? Supongo que su papá le exigía mucho a usted, ¿no? Entonces Juan Pablo II se quedó muy pensativo. Dijo, no, mi papá no me exigía mucho a mí. Mi papá se exigía mucho a sí mismo. ¿Qué les parece? ¿Cómo la ven? ¿Se entendió la anécdota? Sí. Bueno. Es que no sé si había oído bien. Mi papá no me exigía mucho a mí. Mi papá se exigía mucho a sí mismo. ¿Sí? O sea, lo que tú haces tiene un efecto multiplicador. Lo que tú dices tiene menos efecto, sobre todo cuando lo dices y no lo haces. Entonces, el niño capta si papá es coherente con lo que dice, ¿no? Entonces, contaba también el Papa lo que le impresionó alguna vez, ya que su papá se había quedado viudo, porque el pobre de Carol perdió a su mamá. Su mamá se llamaba Ana, me parece, Ana Kazarovska. La mamá del Papa Juan Pablo se murió muy joven. Y entonces el pobre viudo pues se quedó con Carolito y con Edmundo. Y el papá pasó una temporada muy difícil de soledad, de tristeza. Y un día me contaba Juan Pablo II que llegó a la casa muy noche y al fondo de la habitación, del pasillo donde vivían, estaba encendida la luz y se acercó lentamente, sin hacer ruido, se asomó por la puerta que estaba abierta y dice, vi a mi papá rezar de rodillas. Nunca había visto a papá rezando.
Dice, ¿cómo me impactó esa imagen de papá que rezaba? ¿No? Papá estaba triste, ¿no? Llorando por su reciente viudez. Bueno, qué bonito, ¿no? O sea, claro, Juan Pablo II aprendió mucho de sus papás, ¿sí? Bien, entonces, pues que los papás, viviendo esa experiencia de Dios, con autenticidad, la puedan transmitir a sus hijos. Bien, no sé si voy a tardar mucho con esto, vamos a hacer un pequeño, voy a hacer un poquito más. Bueno, sí, voy a poner esto, un tema importante, ¿no? Que los niños aprendan desde muy chiquitos, aunque sea poquísimo, ¿no? Si tú les hablas un poquito de Dios, aunque no entiendan mucho, poco a poco lo van aprendiendo a entender y van rezándole, ¿no? Dice un sacerdote muy sabio, que es psicólogo, psiquiatra, experto en muchos temas, dice que un niño como a los 4 años, ¿no? Es la primera vez en que empieza a comprender una pequeña imagen vaga de Dios, ¿sí? Ya le puedes hablar un poco de Dios creador, ¿sí? Algo lo entiende a esa edad. Es la primera vez que la palabra Dios la puede comprender un poquito. Y es cuando puede empezar a rezarle a Dios, ¿no? Aquí se ve el valor, en esta foto tan bonita, se ve el valor del ejemplo, ¿no? Cómo una oración bien hecha puede contagiar también a los demás. Bien, por ejemplo esto, ¿no? Cuando, siendo chiquitos los niños, ¿no? En general, ¿no? En la infancia, ¿no? Nos enteramos de un suceso importante, bonito de México, de la vida, de la iglesia, de la familia, del vecino. Oye, pues vamos a darle gracias, ¿no? A Dios. Qué cosa tan sencilla, ¿eh? Y al niño se le marca eso, ¿eh? ¿Cómo se dice? Gracias, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Tuvimos unas vacaciones muy bonitas, tenemos comida, ropa, cama, cariño, abuelos, afecto, escuela, salud. Oye, vamos a darle gracias a Dios por tantas cosas, ¿eh? Esta frase, Juan Pablo II se la fusiló, ¿sabían? No es de él, no es de él, se la fusiló a un sacerdote norteamericano de hace unos 100 años que promovió el rosario en todo Estados Unidos y decía esto, ¿no? Una familia que reza unida se mantiene unida, una familia que ora es una familia que se salva. Y Juan Pablo II repitió muchas veces esta frase, que es muy buena, ¿eh? Es muy buena, ¿eh? Pues vas de viaje, antes de comer, algo breve, ¿eh? Nunca impongamos en casa las oraciones, sugiramos rezar un poquito, demos gracias a Dios, etc. Bien, una familia que reza unida se mantiene unida, ¿no? Bueno, a esta edad más o menos, a los 6, de 6 a 9, el niño ya puede captar que jalar trenzas es un tema complejo, ¿no? Jalar trenzas a las hermanitas es violencia innecesaria. A esta edad, no antes, el niño puede captar la bondad o maldad de ciertos comportamientos. ¿Sí? Es el momento de los 6 a los 9, es cuando más puedes inculcar estos temas del porqué de los comportamientos buenos o comportamientos menos buenos. ¿Sí? Y pues eso, yo creo que poco a poco, como dicen hoy los pedagogos, ¿no? A los niños les enseñamos demasiadas cosas en la escuela, ¿sí? Y hace falta más que conceptos que les enseñemos habilidades, virtudes, agradecimiento, cordialidad, laboriosidad, fortaleza, entrega, humildad, ¿sí? Es decir, a veces los papás dicen, es que quiero que a mi niño no le falte nada, ¿no? No, que le falte algo, que no tenga todo lo que quiera, ¿no? Que más sobriamente, ¿sí? A veces queremos que sean aparentemente felices, ¿sí? Decía un moralista que me daba clases a mí, decía que hay que distinguir en tener una vida buena, ¿sí? Una vida buena, virtuosa, y no enseñar solamente una buena vida, ¿no? Te das la buena vida, ¿sí? Todo bonito, todo perfecto, todo a tu gusto, todo feliz de la vida, ¿no? Todo es Orlando, Florida, todo es Disneylandia, todo es comer a todas horas. Ay, qué vida tan bonita, qué vida tan buena te pegas la buena vida. Eso no es tan formativo. Enseñar más bien que la buena vida es mejor que la vida, perdón, en lugar de darte la buena vida, buscar que tengan una vida buena, de virtudes, de valores,
de habilidades para la vida. ¿Sí? Esto es fundamental en familia. Bueno, esto es, ¿no? Más que darse la buena vida, aunque a veces hay que darse una buena vida, ¿no? Van de vacaciones, se la pasan en grande, comen rico, pasean, se divierten, andan en bicicleta, se la pasan en grande. Qué bueno, ¿eh? Ahora, que la vida ordinaria no sea buena vida, ¿eh? No, pues entonces se hacen flojos. En la vida ordinaria, escolar, en los horarios escolares, sea una vida buena, virtuosa, de entrega a los demás, ¿sí? Uy, bueno, ya último, ¿eh? Bueno, el tema de la misa, ya para terminar, ¿eh? El tema de la misa es un tema complicado, ¿no? Ojalá que en todas las familias la misa dominical fuera pues el gran momento de la semana. Yo entiendo que eso no es tan sencillo, ¿no? O por compromisos, o porque el domingo están cansados, o porque el día anterior fueron a una boda a los papás, y llegaron a las 5 de la mañana del banquete, y bueno, la misa dominical, bueno, quizá pues esto, ¿no? Darle a la misa dominical el mejor espacio, ¿sí? Quizá pues evitar expresiones que desanimen. ¡Ay, hay que ir a misa! ¡Ay, bueno, ni modo! Bueno, pues vamos a misa, pues ni modo, ¿no? Eso alguna vez puede pasar, pero si es habitual, es mandar señales equivocadas, ¿no? Procuren adelantar la misa dominical, si se puede, al sábado en la tarde, si van a tener un plan muy complicado el domingo, pues venir a misa el sábado por la tarde, ¿no? Hay que poner sacrificio, recordar un plan. No dejar la misa para el final del domingo, típico tema que nunca funciona. Estamos en Valle de Bravo, estamos en no sé dónde, y salimos de Valle de Bravo a toda velocidad, cosa peligrosa, para llegar a misa de 7:30. Y no llegan. O sea, después de un viaje ir a misa es aburridísimo la misa. Están todos agotados. No llegar corriendo a misa después de un viaje, porque no se llega a tiempo o se puede perder o llegan muy cansados. Hay que buscar soluciones para que la misa no sea la hora más difícil para todos, ¿sí? Yo aquí, pues quizá quisiera oírlas a ustedes un poquito, ¿eh? No, si no vas a misa, pues no sales en toda la semana, ¿no? Pues no se puede castigar por la misa, porque entonces la misa se vuelve algo antipático, ¿no? No sé si decir esto, es muy opinable, pero, hombre, mientras el niño no cumpla 18 años, que no sea adulto, pedirle que siempre vaya a misa con la familia. Mira, yo sé que te cuesta, pero es bueno que vayas para dar ejemplo a los demás, ¿no? Ya que tengas 18 años, ya veremos, ¿no? Pero por lo pronto, ¿eh? Animar a los que tengan estas edades menores de 18, ¿eh? Y, pues, hacer que la misa sea más agradable, no sé cómo, ¿no? ¿Sí? Hacerlo fácil, ¿no? Hacerlo fácil. Bien. Sobre todo que no sea un tema de conflicto, ¿no? Vamos a misa de 11, no, vamos a misa, no, vamos aquí, entonces se pelean por el horario y se pegan de gritos por el horario, entonces la misa se convirtió en un tema de conflicto, ¿eh? La mejor hora, el mejor momento, el que no afecte un plan, no el que parte todo el domingo por la mitad, vamos más temprano, o vamos la víspera, en fin, que la misa dominical, de la cual dependen tantas cosas buenas, no sea un plan de la misa que echa a perder otros planes, ¿sí? En casos de conflicto fuerte es mejor ser flexibles, ¿sí? Bien, bueno, pues hay que recordar esto, ¿sí? Que sin la misa no se puede vivir, decía Juan Pablo II, ¿no? Bien, por último, el Papa Francisco todos los años, en el día de la Epifanía, celebra bautismos de niños en la Capilla Sixtina, lo saben, ¿no? Hay por ahí muy buenos videos del Papa Francisco bautizando niños. En una ocasión, en la homilía que dio a los papás y a los padrinos, les dijo una frase que me gusta mucho recordar. Les dijo, bueno, ustedes son los que han traído a sus hijos a la fe. Cosa muy buena. Y a ustedes, papás y padrinos, los trajeron sus papás. Y a tus papás los trajeron tus abuelos, ¿sí? Y a tus abuelos los bisabuelos. O sea, cada generación es la que lleva a los hijos al bautismo. Y si nosotros hoy estamos aquí en el 2021 viviendo una fe, la tenemos vivida en familia porque nos la transmitieron los papás y los abuelos y los bisabuelos. O sea, yo no sé, cada quien tendrá que ver su árbol genealógico, si un día lo pueden saber cómo es un poquito,
para arriba en las últimas 5 o 6 generaciones, pues quizá puede haber, oye, pues mis antecesores, mis ancestros eran católicos, ¿sí? Seguramente, uno por lo menos de los dos, ¿no? Mi tatarabuelo era católico, pues seguramente, ¿no? Por lo menos él. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú estás ahora aquí y tus hijos son católicos, es porque se ha transmitido la fe de una generación a otra. Y la frase que utilizaba Francisco era esta, ¿sí? Era esta: que no se rompa la cadena de la fe. Es que estamos hoy en una situación de dificultad grande en las familias, ¿sí? En las generaciones que están llegando, porque vemos que los niños, ¿sí?, van creciendo y apenas llegan a cierta edad, pues se rompe la cadena de la fe. Dejan la misa, la confesión, la oración, van creciendo, se casan por la iglesia, por así decir, ¿no? Pues porque está bien visto, pero quizá a sus hijos ya no los bautizan con tanta prisa, o de plano ya no los bautizan, ¿eh? Y ahí se rompió la cadena de la fe. Yo he oído esta frase, ¿eh? Si tus hijos no van a misa los domingos habitualmente, es muy probable que tus nietos ya no sean católicos. Es probable, ¿eh? Porque en unos 20, 30 años, tus nietos, si los tienes ya o los vas a tener, quizá tus nietos ya no van a ser creyentes. Por tanto, decía el Papa, cuidemos que no se nos rompa la cadena de la fe, ¿eh? Pues seguir adelante, ¿eh? Es seguir, no desesperarse, no cansarse. Estamos en momentos difíciles, pero pues, aunque encontremos limitaciones del ambiente, personales, hay que seguir adelante para transmitir la fe, ¿eh? Sobre todo con la propia vida. Bien, pues yo ya me enrollé un poquito. No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Se captó el mensaje? Bueno, cosas como muy sabidas, pero creo que Sí, sí, padre. prácticas y profundas. Muy bien. Le agradecemos muchísimo. Padre, Sí. yo tenía una duda. A ver, dime. Yo a lo mejor ya lo explicó en los primeros minutitos, pero se me hizo un poquito complicado conectarme, pero ¿cómo explicas racionalmente lo que es el alma? Ya para una forma racional a un adulto, lo que viene siendo el alma. Bueno, pues mira, no es tan difícil. Tú le puedes decir a una persona que no sabe qué es eso, que un día, ojalá tenga la oportunidad, ojalá que no, pero tiene que ver esa experiencia, ver morir a una persona, ¿sí? Los sacerdotes a veces estamos junto a la cama de los enfermos, ¿no? Y nos toca verlos morir. Bueno, yo pensaba que morirte era simplemente cerrar los ojitos, ¿no? Y ya, murió. Sí, a veces sí, pero a veces no. Yo, lo que más me impresionaba una vez que estaba con un enfermo, estaba atendiendo yo, y tenía su cabeza junto a la mía, ¿no? Estaba inconsciente. Y cuando llegó el momento de morir, abrió los ojos, nos miró a todos y soltó, como se dice, un último aire, ¿sí? Expiró, ¿verdad? Así se dice, ¿no? Sí. Expiró la persona. Bueno, soltó un soplido que casi me despeino. Ahí entendí lo que dice el Evangelio. Jesucristo, inclinando su cabeza, entregó el espíritu, ¿sí? Dejó de tener alma en su cuerpo. Entonces, el alma no se ve, ¿eh? Pero cuando no está, se nota. Ese muerto que estaba ahí ya no estaba vivo, es decir, no se movía, no reaccionaba, no hablaba, no pensaba, no abría los ojos, no veía, sentía nada. Entonces, ¿qué perdió esa persona? Si es la misma, ¿qué perdió? Algo interior que no vemos, que les daba esa capacidad de expresarse, espiritual, de pensar, ¿sí? No solo la vida de movimientos físicos o orgánicos, de comer, ¿no? Sino esa persona que yo conocí ni pensaba, ni hablaba, ni sentía, ni se emocionaba. ¿Qué perdió entonces? Algo que no vemos qué es, pero es el espíritu, ¿no? Quizá hay que empezar por ahí, ¿sí? Por lo espiritual del ser humano. O las plantas, ¿no? Las cortas y se mueren. ¿Qué tiene la planta por dentro? No sabes qué tiene. Tiene vida, ¿no? Ver un animal muerto, ¿no? Entre los muertos y los vivos, para un niño o una niña, decir, mira, fíjate cómo ya no tiene lo que tenía antes. Y cómo sin el alma, el cuerpo se corrompe, ¿ves?
por la vía experimental se puede explicar un poquito el alma, y luego ya te metes a otros temas, ¿sí? Pero nadie ha dudado nunca de la existencia del alma, ¿eh? Yo creo que desde que es inmortal, desde los griegos, ¿no? Desde Platón y Sócrates, el alma se entiende inmortal. El que no lo entienda es que tiene poca inteligencia, ¿eh? No es tan difícil el alma. Y es un tema muy interesante, ¿eh? Qué bueno. Okay. Gracias, padre. ¿Algo más? Escuela de padres. ¿Hay algún padre o pues escuela de madres? ¿Tu papá? Ay, padre. Sí, hubo Pues un muchísimas papá. gracias. Gracias, padre. Agradecemos tanto estos buenos consejos que nos ha compartido para ser más cercanos en nuestra familia, siendo ejemplos de unidad de vida y fuente de alegría. De verdad, mil gracias, padre. Gracias a todos por su presencia y quedan cordialmente invitados a nuestra conferencia de hoy por la noche, el significado de ser papá, y por supuesto, a partir de septiembre, al curso de profundizar en la fe con el padre Rafael, los jueves a las 11.